Una alegría, como siempre, volver a hablar con Fernando Navarro García. Hola, Fernando. Hola Raquel, muy buenas tardes. Vamos a hablar, hola, que no te he respondido al saludo. Vamos a hablar, Fernando, de un personaje absolutamente tenebroso, de oscuridad. El fundador y primer director de la Gestapo. Nada más ni nada menos. Sí, efectivamente. Rudolf Diels es nuestro personaje de oscuridad de hoy. Es un personaje como tantos nazis. La verdad es que cada semana cuando revisamos alguna de estas biografías, si te das cuenta, Raquel, casi todos hay un mínimo común denominador, especialmente en los personajes de oscuridad. Y es la capacidad que han tenido camaleónica de, de sobrevivir bajo cualquier concepto y en cualquier etapa. Primero con la República de Weimar, antes de la República en algún caso con el Imperio, ¿no? El Segundo Imperio, y con el nazismo evidentemente no solamente sobrevivieron, sino como el personaje de hoy, Diels, fueron responsables de algunas de las más grandes atrocidades, ¿no? En el caso de Diels, como bien decías al empezar, fue el primer director de la Gestapo y de hecho el fundador de la Gestapo junto con Goering, ¿no? Otro personaje también de cuidado. Pero además muchos de ellos, y el caso de Rudolf Diels es un ejemplo también de manual, consiguieron sobrevivir al Tercer Reich y murieron años después de la caída del nazismo, sin haber sufrido las consecuencias de haber sido nazis y nazis convencidos y actores importantes, ¿no? Bien, vamos a ver quién fue este Diels, ¿no? Él nace prácticamente con el siglo XX, el 16 de diciembre de 1900. Hijo de una familia protestante, bastante humilde, su padre era granjero. Estudió Derecho en Marburgo en 1919, ya terminada la Gran Guerra. Y tuvo fama, en eso coinciden varias biografías que consulté, ¿no?, para elaborar su entrada en el diccionario biográfico de nazismo. Todos coinciden en que era un personaje con fama de peleón, de pendenciero, un gran bebedor y un personaje muy mujeriego. De hecho, las fotografías que se pueden ver de él, hay bastante documentación gráfica, ya te puedes imaginar. Es un personaje claramente apuesto, especialmente para los cánones de belleza de esa época. De esa época. Un poco, ¿no?, Valentino, ¿no? Un poco Rodolfo Valentino. Exacto. Si ves esa foto con el pelo moreno, engominado, bueno, en Alemania el hecho de ser moreno, ojos claros, tenía además la famosa cicatriz de los duelos universitarios que tan de moda estaban, ¿no?, en aquellos tiempos, sobre todo después entre las dos guerras, ¿no? Bueno, pues era bebedor, pendenciero y mujeriego. Y sobre todo un trepa que diríamos hoy en día. Él empieza a escalar una vez termina sus estudios, siempre en el ámbito del Ministerio del Interior. Él trabaja en el Ministerio Prusiano del Interior, donde se incorpora en 1930. Ya nos acercamos a la época del nazismo, 3 años antes de la toma del poder por los nazis, y en un par de años ya ha sido ascendido a consejero senior del gobierno de esa sección policial. Su jefe en aquel momento era el ministro socialdemócrata Karl Severin. De hecho, luego en su biografía, que escribió después de la caída del Tercer Reich, y que es una biografía además muy buscada por los seguidores del llamado nazismo esotérico. Del que hemos hablado aquí. Exacto, alguna vez hemos hablado aquí de algún personaje, Sebotendorf, por ejemplo, ¿no? La biografía se llama Lucifer ante portas, de Severin a Heydrich. Es el título de esa biografía, ya digo. Creo que nunca se ha traducido al castellano, ¿no? No sé si me equivoco, yo creo que no, nunca se ha traducido al castellano. Luego hay versión alemana, fue un éxito de ventas en los años 50 y 60. En esa biografía él trataba, como tantos nazis, obviamente de justificarse. Pero fíjate cuál es su papel
cuando los nazis, poco antes de que los nazis lleguen al poder. Siendo jefe de policía en el Ministerio del Interior en 1932, falta un año, por tanto, para que los nazis ganen el poder, él se hace un expediente informativo enorme, con auténticas, con delitos de todo tipo, sobre todo muchos de ellos de índole sexual o de consumo de drogas. ¿Por qué? Pues porque este personaje se movía con mucha comodidad en esos ambientes. Ya hemos visto que era pendenciero, que era bebedor, que era mujeriego. Se hace unos dossiers enormes, tanto de miembros del partido nazi, como también miembros de la socialdemocracia, funcionarios de la República de Weimar. No olvidemos que la República de Weimar todavía existe, en 1932, y muchos miembros del Partido Comunista. Él va acumulando información con la idea de usarla en el momento en que mejor le convenga. ¿Cuál es el momento que mejor le conviene? Pues cuando los nazis llegan al poder. Cuando llegan en poder, él conoce y entabla una enorme amistad a partir de entonces y hasta el final de la guerra con Goering, que en aquel momento era prácticamente el número 2 del partido, después de Hitler. Goering le propone que cree una policía especializada en investigación política, la sección IA. Claro, esto a nuestro personaje de hoy, a Diels, le resulta cosa hecha, porque es lo que ya ha estado haciendo en el Ministerio del Interior de la República de Weimar, ya extinta, con los nazis en el poder, y se crea la Gestapo. Él es jefe de la Gestapo realmente muy poco tiempo, no llega al año y medio desde que es nombrado por Goering, porque inmediatamente, ya sabes que el nazismo es también una corte de intrigantes donde todos los mandos pelean entre ellos por ver quién es el más grato a los ojos del amo, de Hitler. Y a nuestro personaje de hoy, a Diels, le sucede lo que a tantos otros. Al ser un protegido de Goering, automáticamente se encuentra con las envidias, con la oposición de los enemigos de Goering, esencialmente Himmler y Heydrich, por debajo de Himmler. Hay una lucha de poder. Él participa y es quizás el que aporta mayor información sobre Rom, el jefe de la SA. Él es el que hace públicas las cartas y las comunicaciones privadas de Rom, en donde describe con todo lujo de detalles sus aficiones homosexuales, que en aquel momento, bueno, que le costaron la vida al final, como sabes, después de la purga de la noche de los cuchillos largos. Pero este conocimiento, este enorme arsenal que él tiene de información secreta, lo que hace es ponerle precisamente en el punto de mira de Himmler y de Heydrich. Hay una guerra, como todas ellas, subterránea, nunca llegó a aflorar públicamente, entre Himmler, Goering, por hacerse con el control de la Gestapo, y él en septiembre del mismo año 33 prácticamente se ve obligado a huir de Alemania. De hecho se refugia en Bohemia, todavía no había sido anexada, conquistada por los nazis, Bohemia-Moravia, en la Checoslovaquia de la época. Allí está unas semanas esperando que se enfríe un poquito esa tensión, esa guerra de poder. Vuelve llamado por Goering cuando la situación está más estabilizada, pero claramente la Gestapo ya ha pasado a ser controlada por Himmler. Vuelve a petición de Goering a Alemania para hacerse cargo de los interrogatorios derivados del incendio del Reichstag. Ya nos estamos acercando al poder absoluto de los nazis. Y es precisamente Diels quien interroga al holandés, a Martin van der Lubbe, al joven comunista holandés, era deficiente mental, como luego se supo, al que se le atribuyó el incendio del Reichstag y que le costó obviamente la vida. Pues el interrogatorio de van der Lubbe fue realizado por Diels. Nunca se ha sabido, y yo no sé si algún día se sabrá, Raquel, quién fue el responsable del incendio del Reichstag, pero todo miraba, en la época, todo apuntaba al jefe directo de Diels, a Goering.
Ya digo, esto es especular porque realmente lo que se ha acreditado es que fue un acto aislado de un radical comunista que le vino muy bien al partido nazi porque aquello justificó la ley habilitante y el inicio de la dictadura nazi, ¿no? Sí. Bueno, una vez retirado, digamos, del poder de la Gestapo, él ya no dirige la Gestapo, pasa a manos de Himmler, que se queda con todo el control, tanto de las SS como de la propia policía Gestapo. Él se retira, se aleja discretamente de la política, pero sigue siendo un fiel escudero de su amo Goering. De hecho, él llega a casarse con una prima hermana de Goering, Ilse Goering, y queda como administrador de las empresas de Goering. Este hombre, Diels, fue el que administró las expropiaciones, los saqueos, especialmente de obras de arte, de un criminal y un asesino sibarita como era Goering. Cuando la guerra terminó, él estuvo prácticamente todo el periodo de la guerra, ya digo, alejado de los círculos del poder, pero como sirviente prácticamente privado de Goering. Él fue llamado a declarar en el tribunal de Nuremberg como testigo de la acusación. Y dicen algunos de sus biógrafos que aprovechó justamente aquellas declaraciones en Nuremberg para saldar cuentas con algunos de los que le habían hecho la vida bastante imposible en esa primera etapa como jefe de la Gestapo. Entonces, Fernando, si me permites de alguna manera recapitular, el responsable de la fundación de la Gestapo de sus primeros años y el que era sirviente fiel de Goering y de todos sus actos criminales, terminó en los juicios de Nuremberg no siendo acusado, sino participando, ayudando a los que acusaban a los nazis. Sí, efectivamente. Muchos de ellos evitaron las condenas, Raquel, ya lo sabemos bien, ¿no? Al ver algunas de estas vidas, evitaron las condenas o las mitigaron mucho precisamente delatando y aportando pruebas, ¿no? A favor de antiguos compañeros y colaboradores o superiores, ¿no? Y Diels fue uno de ellos. Él, de hecho, muere en el año 1957 y bueno, no murió en su cama, una muerte estupidísima, pero bueno, ahí queda eso, en una caza, en una partida de caza, al ir a sacar la escopeta de su vehículo, el rifle de su vehículo, pues se le disparó y se mató de un disparo. Sí, pero bueno, antes de eso, Fernando, lo que es sangrante es saber que trabajó como administrador en Baja Sajonia y como funcionario del Ministerio del Interior de Bonn hasta 1953. Este dato lo estoy leyendo de tu libro. Un nazi totalmente reinsertado en la sociedad alemana. Sí, es una de las cosas más desagradables, Raquel, que vamos a ir viendo en numerosas biografías de personajes de oscuridad. Y en contraposición, ya lo hemos hablado en algún programa, otros resistentes, otros miembros de la resistencia que sus herederos, sus sucesores, han tardado 15, 20 años en que se les reconozca una pensión de viudedad porque todavía estaban tipificados como traidores a Alemania. No eran traidores a Alemania, habían sido traidores al Tercer Reich. Consecuentemente habían sido héroes. Pienso en la viuda de Stauffenberg, por ejemplo, ¿no? Muchos de los sentenciados por el atentado del 20 de julio del 44. Entonces es verdad, muchos nazis murieron en su cama y algunos de ellos rodeados de honores. Este es un ejemplo, porque trabajar como funcionario no deja de ser un puesto relevante en el sistema, ¿no? Y otros muchos, ya digo, como presidentes de empresas e incluso con condecoraciones o con premios en reconocimiento a su carrera. Es una de esas injusticias de la historia que, bueno, por lo menos en lo que nos se ha dado a nosotros, sirva para recordarlas y evitar en la medida de lo posible que se vuelvan a repetir. Exactamente. Bueno, pues con ese compromiso despedimos este programa. Te esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo muy fuerte para todos. Raquel, adiós.